Eh, Hola, bienvenidos a una nueva presentación de Bitcoin. Eh, la idea de esta presentación es explicarles cómo funciona lo básico y un disclaimer antes que igual va a ser una explicación simplificada. Así que la idea es como que entiendan a grandes rasgos cómo funciona y cuáles son como los principales mecanismos. Y después se pueden meter como más en detalle cómo funciona cada parte. Pero antes de explicar cómo funciona, me gustaría como dedicarle unos 5 minutos a por qué nos debería importar esta cuestión. Y una razón es porque es una de las monedas oficiales de El Salvador. Y más allá de que a todos nos encanta El Salvador, por supuesto, es el hecho de que demuestra que ya no es solamente una curiosidad de computines o de cypherpunks que están como en el sótano de sus mamás programando una cuestión que nadie va a ocupar, sino que ya se ve que hay una adopción de países y eso nos debería eh, servir de indicación de que en verdad hay algo potente detrás y sería bueno entender cómo funciona. Y lo segundo, porque nos ayuda a protegernos de la devaluación de la moneda. Y este es un gráfico de la expansión de la masa monetaria en Chile y no se ve muy sostenible y entonces eso hace que uno piense que quizás protegerse de esta expansión puede ser una buena idea y Bitcoin es una forma en la que uno puede protegerse de eso. Y la tercera razón es por un tema de derechos humanos y aquí voy a dejar que este video de 2 minutos de la Human Rights Foundation hable por mí porque es mucho más elocuente. ¿Por qué Bitcoin es importante para los derechos humanos en 2 minutos? Hoy en día el efectivo está desapareciendo, ya sea en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Suecia, Corea del Sur. Una cantidad cada vez menor de nuestras transacciones cotidianas se realizan en efectivo. Tenemos que pensar en las implicancias de una sociedad sin efectivo, donde todo el dinero está digitalmente centralizado. Tenemos que pensar en lo que sucede cuando perdemos la privacidad financiera que nos da el dinero papel. Tenemos que pensar en los nuevos poderes que los estados y las corporaciones ganan cuando nosotros cambiamos nuestra privacidad y nuestra libertad por confort y conveniencia, porque lo que compramos y vendemos dice mucho más sobre nosotros que nuestras propias palabras. Pensemos en lo siguiente: cuando hacemos una transacción con un billete papel, el mercer no sabe nada de nosotros, no sabe nuestro nombre, nuestro mail, nuestro teléfono, no sabe nada. Por lo contrario, cuando hacemos una transacción con un teléfono o cualquier dispositivo inteligente, revelamos una cantidad enorme de información sobre nosotros mismos, lo cual lleva a un control por parte de las corporaciones y los gobiernos, censura, vigilancia y gradualmente una ingeniería social. Por esto, Bitcoin es tan revolucionario, porque se trata de un dinero efectivo electrónico entre pares, donde, a diferencia del funcionamiento del sistema actual, en el que bancos, compañías de software y procesadores de pago están en el medio de cada transacción digital que ocurre, en vez de eso, no hay nadie entre tú y la persona a la que estás pagando. El proceso de pago es realizado por una competición global. Y es por esto que en un mundo futuro en donde tendremos dinero del Estado, dinero corporativo, Bitcoin es más como el dinero de la gente. Es una manera de salir de esto, una alternativa. Ahora, solo el 1% de nosotros usa Bitcoin, quizás 15 o 16 millones de los 7.500 millones de los habitantes del mundo. Pero si seguimos desarrollando esto y Bitcoin prospera, los seres humanos tendrán un tipo de dinero que no puede ser censurado por la autoridad, que no puede ser devaluado por los gobiernos, que no puede ser monopolizado por corporaciones, que no puede ser masivamente vigilado de forma fácil, que no puede ser detenido por fronteras y al que puede acceder cualquiera de nosotros. Y es por esto que Bitcoin importa para los derechos humanos. Ya, entonces, por eso nos debería importar este tema y por eso deberíamos entender cómo funciona. ¿Por qué Y Bitcoin es ya lo vimos. Suena muy bonito, pero ¿cómo funciona? Y este es el abstract del white paper, y no lo voy a leer entero en este momento, pero quiero destacar dos cosas, dos conceptos importantes, que habla de firmas digitales y habla de hashing. Y esos son ingredientes previos que tenemos que aprender o sea, tenemos que saber qué es lo que son para poder entender bien cómo funciona esto. Entonces veamos primero funciones de hash criptográficas. Las funciones de hash criptográficas son una función de hash, eh, que es una función que toma un input de tamaño arbitrario
En este ejemplo es una foto de un gatito enojado. Y es una función que es one way, es decir, que no se puede invertir, y genera un output de un largo fijo. Y el output de una función de hash se le denomina hash, también se habla de hash. Entonces, el hash de esta imagen del gatito es esta cadena de caracteres de ahí. Y esto tiene, cumple algunas propiedades importantes, que es que si es que cambia algún bit del input, el output cambia completamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el gatito aquí perdió un bigote, alguien cambió ese archivo. Yo cuando calculo la función de hash, el resultado es completamente diferente. Y para que una función sea una buena función de hash criptográfica, es importante que el output sea muy distinto, y lo que quiere decir que sea muy distinto es que no sea algo que uno pueda predecir, que no sea como, por ejemplo, si es que le sumo 1 al input, que el output también le sume 1, porque en ese caso podría predecir cómo va a cambiar. La idea es que en vez de, o sea, que no se pueda predecir, sino que tengo que calcularlo para saber cuál va a ser. Entonces, ¿de qué sirve esta cuestión? Por ejemplo, esto se puede ocupar para verificar la integridad de un archivo, o sea, que no haya cambiado. Entonces, ¿cómo se podría hacer algo así? Queremos verificar la integridad aquí de este archivo, de esta imagen del gatito. Entonces, primero calculamos el hash del archivo, y eso lo vamos a anotar en un papel, que vamos a dejar guardado muy seguro. Y después pasa algo de tiempo y queremos verificar si es que alguien metió mano y cambió el archivo. Entonces pescamos el archivo de nuevo y le calculamos la función de hash, y después comparamos si es que el resultado obtenido de ese output coincide con lo que yo había anotado en el papel, y si es que no coincide, significa que alguien cambió el archivo original. Entonces, esto, por ejemplo, se ocupa a veces para cuando uno descarga un programa de Internet y quiere saber que lo que descargó es lo que la persona publicó, el autor original publicó. El autor original puede decir, mira, este es el hash que resulta del binario, y después uno puede calcular ese hash y verificar que coincide. Y estas funciones, para que sean una buena función de hash criptográfica, tienen que cumplir, o sea, tiene estas 4 propiedades. El mismo input siempre produce el mismo hash. Bueno, esto es una propiedad de las funciones de hash en general. Esto quiere decir que la función es completamente determinista, que no hay nada realmente aleatorio, sino que siempre si yo le paso un mismo input, va a generar un mismo output. La segunda es que inputs ligeramente distintos producen hashes muy diferentes. Y esto es lo que les comentaba, que basta con que cambie un bit del input para que el output sea completamente distinto. El hash o el output tiene un largo fijo, por ejemplo, 256 bits para SHA-256, que es una de las funciones de hash que se ocupa en Bitcoin. Y cuadro, la única forma de encontrar un input que resulte en cierto hash es a través de prueba y error. O sea que no es fácilmente invertible, no es fácil saber qué input me va a generar un cierto hash. Y si uno combina estas cosas, otra forma de describir como una buena función de hash criptográfica es que el output no me entrega información acerca del input. Y esto se puede ver con 3 propiedades que tiene que tener una buena función de hash criptográfica. La primera es resistencia a colisiones. Eso quiere decir que es difícil encontrar 2 inputs distintos, da lo mismo cuáles sean, pero que me produzcan un mismo output. Eso inevitablemente existen para cualquier función de hash, porque el input es de tamaño arbitrario y el output es de largo fijo. Entonces existen mucho más inputs que outputs, y por lo tanto sí o sí van a haber dos inputs al menos 2 inputs que lleguen al mismo output. Pero una buena función de hash criptográfica hace que encontrar esos inputs sea muy, muy difícil. Y de hecho muchas veces cuando se encuentran inputs que resultan en una colisión, se recomienda pasar a una nueva función de hash criptográfica, como para evitar cualquier posible problema. La segunda propiedad es resistencia preimagen, que quiere decir
si yo tengo un output, entonces saber cuál es el input que lo generó es difícil. Eso es bastante directo. Y la última propiedad es resistencia a segunda preimagen, que esta es como un poco más enredada, que quiere decir que tengo un input, tengo su hash. Y lo que me dice esto es que es difícil encontrar un segundo input que me produzca el mismo hash. Entonces, si uno lo piensa, es como una especie como de combinación de las dos anteriores. ¿Y por qué es importante esta, por ejemplo? Es porque el input puede ser, por ejemplo, un archivo, el binario de un programa que uno va a ejecutar, y que usa el hash para verificar que nadie me lo cambió, y si es que uno logra modificar ese programa de cierta forma que produzca el mismo hash, entonces nadie va a poder saber, si es que ocupa ese método para verificar la integridad, nadie va a poder saber que eso fue modificado. Oye, Y bueno, Javi, eso, sí, pero ser como resistente a colisiones no implica la tercera. O sea, sí, como que no va a pasar la sí, tercera. claro. O sea, ser resistente a colisiones es más, es una restricción más fuerte. Lo que pasa es que, Ah, ya, ya. como sabéis que sí o sí van a haber colisiones, como que no es como que uno pueda decir como, que no existan Ya, que colisiones. no va a Obviamente existir sí, ninguna, ya. claro. Eh, pero sí, si es que es difícil encontrar colisiones con dos inputs arbitrarios, entonces naturalmente es aún más difícil encontrar una colisión para un input fijo. Ya, ya, ya. Eh, Eso es como lo básico de funciones de hash criptográfica. Y el segundo ingrediente que nos faltaba era firmas digitales. Eh, las firmas digitales, no voy a explicar el detalle de cómo funciona la matemática por detrás. Voy a dejarle eso a Raimundo, que nos prometió una muy buena presentación al respecto. Eh, pero aquí voy a ser un poco más práctico respecto a cómo funciona, cómo se usa, y voy a mencionar como bien por encima algunas propiedades. Entonces, para las firmas digitales se ocupan pares de llaves, una llave privada y una llave pública. La llave privada es básicamente un número aleatorio muy grande, cosa que sea imposible adivinar en la práctica para cualquier otra persona. Entonces uno pesca este número aleatorio muy grande, es su llave privada, y a través de una función que es one way, puede generar una llave pública. Entonces la llave privada y la llave pública están matemáticamente relacionadas. Eh, la llave privada, como lo dice el nombre, obviamente es algo que uno no debería compartir con nadie, y la llave pública es algo que no es secreto, sino que se puede compartir. Lo importante aquí es que a partir de la llave privada yo puedo generar la llave pública correspondiente, a partir de la llave pública no puedo saber o no tengo información de la llave privada en sí. Y aquí vamos a ver dos funciones clave de firmas digitales. Una es firmar y otra es verificar. Entonces, firmar requiere usar la llave privada y algún documento, que puede ser cualquier tipo de archivo, string o lo que sea. Le aplico esta función firmar y eso me produce una firma, que lo importante es que es única para este par de llave privada y documento. Eh, el documento puede ser, como les dije, cualquier cosa, cualquier tipo de archivo digital o string o lo que sea. No es posible producir esta misma firma sin la llave privada. La firma es única para el par llave privada-documento. O sea, a diferencia de una firma con lápiz en un papel, la firma normalmente es siempre igual, independiente del documento. Aquí la firma depende del documento también. Y eso significa que, aunque yo ocupe la misma llave privada, la firma que resulta va a cambiar dependiendo del documento, y si es que un mismo documento yo lo firmo con distintas llaves privadas, también va a cambiar la firma. La segunda función es verificar, que toma la llave pública correspondiente a la llave privada, o sea, el par de la llave privada que realizó la firma, toma la firma y toma el documento que se firmó, y la función verificar entonces me retorna true o bien o sí o lo que sea, si es que
la firma fue producida para ese documento y con la llave privada correspondiente a la llave pública que estoy ocupando para verificar. Entonces, si es que alguien me dice, mira, toma este documento, aquí está la firma, entonces yo tengo que conocer cuál es su llave pública y ocupo su llave pública para verificar que efectivamente esa persona firmó ese documento con su llave privada. Y bueno, me retorna false en caso contrario. Esto quiere decir que la firma no era válida para ese documento con esa llave pública. Entonces eso, en resumen, como práctico, lo que son como las firmas digitales así en la práctica. Algo importante es que es imposible producir una firma válida sin tener la llave privada, y esto se cumple incluso aunque uno tenga la llave pública, que uno podría pensar que por estar relacionada matemáticamente quizás me serviría para producir una firma falsa. Y también da lo mismo que yo tenga otros mensajes firmados, que también uno podría pensar que algo de información podría entregar. Pero no. O sea, yo puedo tener un montón de archivos de distintos tipos firmados, puedo tener la llave pública, pero aún así no me sirve para firmar un nuevo documento. Entonces, ahora que vimos esos ingredientes, ¿qué podemos hacer con firmas digitales? Y aquí ya nos metemos un poco más al asunto que nos convoca. Y pensemos que tenemos este sistema aquí con Alice y Bob, donde Alice tiene 400 monedas, Bob tiene 200 monedas, y aquí el banco tiene la llave pública de Alice y la llave pública de Bob. Entonces Alice le dice, oye, transfiérele 100 monedas a Bob, y firma digital. El banco verifica la firma, lo puede hacer porque tienes la llave pública, está correcto, entonces le dice a Bob, oye, Alice te transfirió 100, y actualiza los balances. Entonces, aquí queremos eliminar los intermediarios, entonces, ¿qué pasa si eliminamos al banco? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, digamos que cada uno, Alice y Bob, entonces guarda el registro de cuánta plata tiene cada uno. Entonces, en este momento, Alice de nuevo tiene 400, Bob tiene 200, y cada uno tiene aparte la llave pública. Alice le dice, oye Bob, mira, te pago 100 y aquí está, documento firmado, y Bob tiene que verificar. ¿Y qué significa que Bob verifique? Bueno, es realmente Alice, y eso significa que verifica con la firma digital. Y la segunda es Alice tiene realmente las 100 monedas que me está tratando de pagar. Bueno, en este caso sí, la firma es válida, y revisa él ahí su tablita, dice, Alice tienes 400, entonces me puede pagar. Entonces, pago aceptado, y actualizan sus balances. Ahora hay un problema. ¿Qué pasa si Alice se pone vía y decide no actualizar su tabla y hacer como que no le pagó? Entonces ahora Alice tiene una versión de los balances y Bob tiene otra versión de los balances. ¿Y qué pasa si llega Charlie, un nuevo participante en este sistema? ¿A quién le cree? ¿Cómo puede saber Charlie cuál de estas dos versiones es válido? Entonces, uno podría pensar que Bob le puede demostrar a Charlie que Alice le pagó, porque le puede mostrar, oye, mira, Alice me hizo esta transacción y aquí la tengo y está firmada con su firma digital. Y efectivamente podría hacer eso, pero Charlie no tiene cómo saber si es que Alice tenía ese monto en ese momento. Entonces, Alice podría haber tenido 0 monedas, haber hecho una transacción firmada que dice Bob te pago 100, y Charlie no tiene cómo verificar cuánta plata tenía en ese momento. Alice también podría haber hecho 50 de estas transacciones firmadas a un montón de gente, y Charlie tampoco tendría cómo saber cuáles de esas son válidas por un tema de monto y cuáles no, aunque por mucho que pueda verificar la firma. Entonces, nos falta algo. Y aquí los engañé un poco porque había otro ingrediente oculto que nos faltaba, y para eso vamos a hablar de punteros de hash. Un puntero de hash básicamente guarda los datos y el hash de los datos, pensémoslo así. Un puntero normalmente me dice dónde está cierta información, ¿no es cierto? Esto además guarda el hash de esa información. Entonces, si es que alguien modifica los datos, entonces
ahora ese puntero no coincide con lo que yo tenía antes, me sirve para verificar la integridad. Es como lo que les mencionaba al principio del uso de las funciones de hash criptográficas para verificar la integridad de archivo. En este caso se puede usar para esto mismo también. Entonces, ¿qué pasa si si tenemos que agregar datos de forma continua? En este caso tenemos montones de datos, ¿no es cierto? Aquí los datos son, digamos que son conjuntos de transacciones en el sistema. Y cada uno de estos tendría su propio hash, ¿no es cierto?, de cada conjunto. Es poco práctico tener que guardar n hashes como para cada conjunto de datos. Entonces, porque aquí si queremos asegurarnos que nada cambió, tendríamos que verificar cada uno de estos conjuntos con su respectivo hash. Y para hacer esto más, o sea, una forma más práctica de solucionar esto es el tema del blockchain, que lo que hace es que tengo datos y esos datos voy a formar lo que se llama un bloque, y el bloque contiene los datos y un hash, que inicialmente es nulo, da lo mismo. Lo importante es que cuando se agrega un nuevo bloque, el, el hash de acá arriba, del bloque 2, es el hash del bloque 1, y del bloque 1 completo. Eso incluye los datos 1 y incluye este hash de nulo. Y si agrego un bloque 3, ese bloque 3 tiene los datos nuevos que estoy agregando y el hash del bloque anterior, el bloque 2. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Que si es que yo guardo el hash del bloque 3, entonces puedo verificar la integridad de toda la estructura, no solamente del bloque 3. Puedo verificar, por ejemplo, entonces, bueno, los datos que guardamos en cada bloque son las transacciones. ¿Por qué puedo verificar la integridad de toda la estructura? Porque si es que alguien cambia algún dato del bloque 1, ¿no es cierto?, de los datos 1, eso va a cambiar el hash del bloque completo. Y como el hash del bloque completo es parte del bloque 2, eso va a cambiar el hash del bloque 2, y eso es parte del bloque 3. Entonces, como yo guardo el hash del bloque 3, y el bloque 3 cambió, puedo verificar que ya alguien corrompió los datos, ¿no es cierto? Entonces, me basta con guardar el hash del último bloque y puedo verificar que nada cambió hacia atrás. Los datos que guardamos en cada bloque son las transacciones. Y entonces ahora vamos a inventar un nuevo sistemita para aquí nuestro ejemplo de juguete, donde vamos a usar blockchain para guardar las transacciones. Y vamos a establecer algunas reglas. Y estas son reglas del protocolo de Bitcoin. Entonces, cada participante guarda todos los bloques. Cuando quieres pagar, le mandas la transacción a tus vecinos. Entonces los vecinos, esto al final es una red, va a haber algunas personas conectadas con otras personas, no necesariamente tienen que estar conectados todos con todos, pero mientras que esto se mantenga como un grafo conexo, va a funcionar bien. Cuando te llega una transacción, entonces tú la propagas a tus vecinos, solo si es que es válida. Y cuando, vamos a suponer que cada 10 minutos algún participante de este sistema se elige al azar y genera un nuevo bloque de transacciones. O sea que, y cuando se forma un bloque, si es que tú saliste escogido, entonces lo propagas a tus vecinos, y si es que tú recibes un nuevo bloque, lo propagas a tus vecinos si es que es válido, ¿cierto? Entonces, para incentivar a que el que genere un nuevo bloque lo haga de manera correcta, o sea, de partida lo haga, y lo haga de manera correcta, el sistema lo va a premiar con monedas nuevas. Entonces, esta va a ser un tipo de transacción especial que va a crear monedas, y lo importante aquí es que la cantidad que crea está predefinida por las reglas del mismo sistema. Entonces, si es que, por ejemplo, Charlie sale elegido para crear un nuevo bloque, no puede él crearse 100 millones de monedas, porque entonces esa transacción no va a ser válida, y el resto no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué significa que un bloque sea válido? Un bloque es válido si es que todas las transacciones son válidas
Eso quiere decir que para todas las transacciones dentro del bloque se verifican que las firmas digitales estén correctas, que los montos sean correctos. Eso quiere decir que si es que Alice está diciendo que paga 100, que efectivamente tenga 100, que no haya doble gasto, y esto suena un poco redundante, pero lo que pasa es que podría pasar que Alice tenga, por ejemplo, 400 monedas y le hace un pago a Bob por 300 y otro pago a Charlie por 300, y entonces cada una de esas individualmente es válida, para cada una de esas individualmente el monto es correcto, pero hay un doble gasto. Y la cuarta es que se verifica que efectivamente el bloque lo generó quien corresponde. Entonces, bueno, les estaba haciendo trampa porque cómo se elige quién genera un nuevo bloque, y qué es esto de que se elige a alguien al azar cada 10 minutos. Eh, bueno, para hacer esto vamos a agregar un nuevo campo al bloque que se llama nonce, que es básicamente un número. Y vamos a cambiar la regla. Entonces, ahora, en vez de que se elija a alguien al azar de forma mágica cada 10 minutos, vamos a decir que cualquiera puede agregar un nuevo bloque si es que logra elegir el nonce correcto. ¿Y qué significa que el nonce de un bloque sea correcto? El nonce de un bloque es correcto si es que el string resultante de hashar el bloque, es decir, el hash del bloque, empieza con una cierta cantidad de ceros. O lo que es lo mismo, es menor que cierto número, cierto umbral. Y esto es la minería de Bitcoin. Entonces, aquí o sea, un aspecto importante es que la cantidad específica de ceros o este umbral se regula automáticamente cada 2016 bloques para que en promedio los bloques se vayan encontrando cada 10 minutos. Entonces, no es exacto que cada 10 minutos ocurra que se agregue un nuevo bloque, pero en promedio es 10 minutos. ¿Y qué pasa entonces? Como ya no tengo el ser mágico que elige los participantes al azar para que creen los bloques, si es que dos personas que están buscando este nonce encuentran uno al mismo tiempo, por supuesto cada uno de ellos se quiere ganar la recompensa por agregar el nuevo bloque, eh, ¿cómo decidimos entre los dos? Bueno, no decidimos entre los dos, sino que se aceptan y se propagan ambos, hasta que se genere un nuevo bloque después de eso, y la regla es que la cadena más larga es la que se va a considerar válida. Y ahora les voy a explicar cómo hacer trampa en este sistema. Digamos que tenemos entonces bloque 1, bloque 2, bloque 3, y Alice está comprándole a Bob Bob está comprándole a Alice unas manzanas. Entonces le dice, Alice, mira, en el bloque 3 te pagué aquí 100 monedas por las manzanas. Y Alice lo ve y dice, ah, ya, está la transacción, genial. Pero en realidad Bob por detrás tenía ahí unos supercomputadores buscando nonce como loco, y publica un bloque 3 nuevo que no tiene la transacción donde le paga las monedas a Alice, y un bloque 4. Entonces ahora esta es la cadena más larga, y es como si Bob nunca lo hubiese pagado, pero se queda igual con las manzanas, entonces le roba. Eh, entonces Alice se enoja mucho y dice de ahora en adelante esperará que las transacciones estén a mayor profundidad en el blockchain. Y por esto es importante, sobre todo, o sea, mientras mayor sea el monto, más relevante es obviamente esperar un par de confirmaciones antes de estar seguro que uno recibe un pago. Y las confirmaciones son básicamente que se agreguen bloques adelante, porque si es que Bob hubiese querido cambiar una transacción que no estaba en el bloque 3, sino que estaba en el bloque 2, entonces él tendría que haber hecho una cadena aún más larga. Y como Bob compite contra todo el resto de los mineros de la red, eso es extremadamente difícil. Cada bloque nuevo es extremadamente difícil. Entonces, si es que uno espera un par de confirmaciones, lo que muchas veces se dice es 6 confirmaciones, ya la probabilidad de que alguien pueda revertir ese pago es ínfima. Entonces, así evitan que les hagan trampa. Y eso es lo básico de cómo funciona esta cuestión. Un par de agradecimientos al libro Broken Bitcoin, que es muy bueno y está gratis en internet, no pirateado, sino publicado por el autor, así que lo pueden leer sin culpa.
está muy bueno, y slides del profesor Martín Ugarte en las cuales me basé para armar esta presentación. Y eso, no sé si hay preguntas. Ya pues aplaudan. Gracias, Todos Jair. durmiendo. Ah, levantaron la mano, perdón, perdón. A ver, veo una mano levantada, pero no veo quién. Aquí, Carlos Paredes. Dale, Carlos. Hola, buena presentación, Javier. Tengo una duda respecto al cómo se genera la red. ¿Dentro del mismo protocolo está alguna forma de asegurar que sea conexo? Porque, por ejemplo, si es que hay alguna isla, esa misma gente que está entre medio podría hacer como transacciones entre comillas como ficticias entre ellos que nunca van a estar sincronizadas con la red general. ¿Se asegura en el mismo protocolo esto? ¿Que no ocurrirá? Dentro del código hay algunos como nodos conocidos. Entonces, cuando uno corre un nodo, ese nodo se conecta a estos nodos conocidos. Y después tiene una parte que es como de descubrir pares y conectarse a esos como aleatoriamente. Entonces, pero como todos se parten conectando a los mismos, o la forma es como descubrir pares y pares de pares, entonces siempre queda conexo. O sea, igual tú podrías tener como, no sé, pues, si cortáis el internet, por ejemplo, de Chile, y entonces quedan solamente los nodos de Chile conectados entre ellos, se va a hacer como una especie como de red paralela. Necesitaría que hayan mineros en la red de Chile y podrían haber mineros en el resto del mundo. Y eso sería bastante malo en todo caso que pasara, porque si es que uno piensa que eventualmente esa desconexión, o sea, claro, esa desconexión se rompe porque se vuelve a conectar Chile con el resto del mundo como en Internet, entonces lo que va a pasar es que la cadena más larga va a ganar. Y ahí va, o sea, podría pasar que transacciones que pasaron harto rato como que se deshagan de cierta forma, pero en la práctica la red es siempre conexa, entonces no pasa ese problema. Uno igual podría comunicar los nodos, o sea, Internet es una opción, la forma más como común, pero también hay satélites que transmiten los bloques, entonces necesitaría como una desconexión aún más fuerte que simplemente que no haya, o sea, que el Internet de Chile, por ejemplo, quede desconectado, porque uno podría recibir los bloques de afuera y entonces mantenerse en consenso. Perfecto, muchas gracias. ¿Más preguntas? A ver. Yo tengo una pregunta. Ah, no, pero quizá alguien más con la mano levantada. No. Como, ¿qué pasa como en el caso de Bitcoin Cash? Al principio las transacciones eran de Bitcoin y después dejaron de serlo. Como, ¿hubo algún cambio como en las llaves o en qué? ¿En qué cambió? El, sí, lo que pasó es que ellos decidieron cambiar algunas reglas, en particular que ellos querían agrandar el tamaño de los bloques. Entonces, eh, para saber cómo aquí el tamaño de estos bloques tiene un tope, un límite, y estos gallos querían agrandar ese límite eh, porque decían que así iban a bajar las comisiones de la red y para, entre comillas, a incrementar la cantidad de transacciones por segundo que se pueden agregar. Y el resto de la gente no estaba de acuerdo con eso porque hace que sea más difícil correr un nodo, entonces hace que la red se centralice más. Entonces estos gallos dijeron, vamos a hacerlo igual, y por lo tanto ellos, desde ese momento en adelante, desde ese momento en que cambiaron las reglas, eh, viven en su mundo paralelo donde los bloques tienen un límite, o sea, no tienen este límite, tienen un límite mucho más grande. Entonces, claro, las transacciones hacia atrás son las mismas, tienen como la misma historia hacia atrás, pero de ahí en adelante es como que se bifurcan los mundos y, y, y ya las transacciones que ocurren en Bitcoin Cash no están en el blockchain de Bitcoin y viceversa. Ya, perfecto. Gracias. Eh, Franco pregunta en el chat si ocurre selfish mining en la práctica.
le conviene a un mining pool que tiene mucho hash rate o no. En la práctica no ocurre y yo diría que no les conviene porque la principal ganancia que obtienen los mineros es en Bitcoin y aprovecharse de hacer selfish mining es una forma como bien cortoplacista de incrementar tus ingresos, pero si haciendo eso perjudicáis a la red, como que estáis perjudicando como la moneda que te paga. Y no es como que los mineros tampoco puedan como vender los Bitcoin instantáneamente, porque cuando esa recompensa que se obtiene queda como bloqueada por un tiempo, entonces no está en realidad en sus intereses, porque tienen un capital invertido y todo, hacer cuestiones como que vayan como en contra de la misma red. Y en la práctica es súper peludo, aparte porque si bien un pool puede controlar, entre comillas, como eh, eh, un gran porcentaje del hash rate, en realidad ese hash rate lo tienen los mineros, y los mineros pueden muy fácilmente cambiarse a otro pool. Entonces, si es que un pool está como haciendo cuestiones truchas, es común que los mineros decidan como salirse y cambiarse a un pool que está como haciendo las cuestiones mejor. No entendí ninguno de los tres términos. Iba a preguntar la misma. Ya, un mining pool es una entidad que agrupa mineros, que son gente tratando de buscar este nonce, ¿no es cierto?, gastando energía para producir los bloques nuevos. Entonces lo que pasa es que es muy competitivo y es muy difícil. Entonces si es que tú te ponís a minar en tu casa, te compráis una máquina y te ponías a minar, entonces probablemente no vas a encontrar ningún bloque hasta un montón de tiempo después. Entonces a lo mejor te demoráis, no sé, 4 meses hasta que pilláis el primer bloque. Y eso puede ser poco práctico como negocio, porque tú tenés que pagar la electricidad todos los meses, entonces quizás tú preferirías tener una recompensa menor, pero mejor distribuida a lo largo del tiempo. Entonces lo que hacen es que se agrupan varios mineros y si es que tú tenés 10% del el hash rate es cuántos hashes podéis calcular por segundo, básicamente. Es decir, como cuán grande es tu poder de cómputo. Si tú tenés 10% de este pool, entonces tú vas a obtener 10% de las ganancias. Y da lo mismo quién específicamente pilla el nuevo bloque y se van a repartir la cuestión. Entonces, en la práctica termináis ganando casi lo mismo, un poquito menos, porque el pool se lleva una comisión, pero te asegura que vaya a tener un ingreso como más constante. Y selfish mining eh, es una estrategia de minar donde tú no necesariamente publicas el bloque que encuentras al tiro, porque tú puedes encontrar un bloque y después ponerte a minar el siguiente bloque. Y así que el resto desperdicie su tiempo, porque después, si tú publicáis los dos juntos, entonces tú eres la cadena más larga, y todos los que pillaron quizás el bloque antes que tú, o sea, los que pillaron el bloque siguiente antes de que tú antes de que tú publicaras, perdieron ese trabajo. Entonces tenéis como una ventaja. Para hacer eso de forma rentable, me parece que necesitáis, no me acuerdo bien, creo que era como 35%, no sé, aquí quizás Ray se acuerda mejor del número, pero necesitáis un porcentaje considerable igual del hash rate, como para que eso en la teoría salga rentable, que es como lo que decía allí de como la teoría de juegos de la cuestión y todo. Bueno, bacán. Ahora entendí mucho más. Gracias. Hay incentivos para que los pools seleccionen ciertas transacciones y no necesariamente las que paguen más. Eh, Podrían haberlo. Eh, Uno podría pensar que, por ejemplo, un pool podría estar colaborando con, no sé, el gobierno chino y el gobierno chino les pase plata por el lado para que ellos eh, no incluyan ciertas transacciones en su bloque. Lo que pasa es que los incentivos de Bitcoin operan como muy bien contra eso, porque al final, si es que no seleccionáis las transacciones que paguen más, estáis dejando plata sobre la mesa, y esa plata, o
o sea, otros mineros lo van a incluir y ellos van a ser más rentables que tú. Y como tú estás compitiendo directamente contra esos otros mineros, a la larga no te conviene. ¿Sí? A no ser que tengáis una entidad como pasando plata por el lado. Y en ese caso sí podría ocurrir, pero necesitáis como una fuerza externa para que pase. Eh, eh, ¿Cómo saben qué transacciones pagan más? O sea, las transacciones son todas públicas y se mandan, y uno puede ver cuántas monedas se están gastando y cuánto están pagando de comisión. Entonces eso es todo público y lo que los mineros hacen es que reciben las transacciones y ellos las ordenan y las incluyen en un bloque. Y como los bloques tienen un tamaño máximo, no pueden meter necesariamente todas las transacciones en el bloque siguiente, y lo que hacen es elegir las transacciones que pagan más comisión por unidad de espacio que ocupan. Y hay transacciones que pueden ser más grandes que otras porque las transacciones pueden tener, son un poco más complejos que como que lo que mostré acá, que era como paga 100, sino que pueden tener múltiples inputs y múltiples outputs. Entonces hay transacciones de distinto tamaño y ahí los mineros tienen que hacer como una pequeña como optimización para incluir como hacer un bloque lo más rentable posible. Ya, no hay más preguntas. Parece que no. Así que muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo tengo una pregunta práctica, Ah, en bueno, verdad, bacán. que como, ya, en verdad, desde la ignorancia, como si te compráis una wallet, no necesariamente es necesario que estés conectado a la red. La wallet sí es necesario que se conecte a la red porque la wallet necesita saber cuándo te están pagando. Entonces, si es que, o sea, cuando tú, por ejemplo, transferís de Buda o sea, depende de qué tipo de wallet estés hablando. Si estáis hablando, por ejemplo, de una hardware wallet, ese es como un aparato que solamente guarda tus llaves privadas y eso no tiene que conectarse con nada. Eso solamente, o sea, te sirve para firmar transacciones. Si estáis hablando, por ejemplo, de una wallet como en tu celular, entonces ahí cuando tú le transferís, por ejemplo, de Buda a esa wallet tiene que saber que te llegó plata, por ejemplo, para mostrarte el numerito, y para hacer eso tiene que conectarse a algún nodo. Pero no necesariamente tiene que estar corriendo un nodo ahí mismo para conectarse, sino que puede conectarse como un cliente a un nodo y preguntarle como, oye, pásame la información el balance de cierta dirección, por ejemplo. Ya, perfecto. Y obviamente te conviene, o sea, es conveniente correr su propio nodo porque de esa manera no tenéis que confiar en nadie, ¿cachai? Si es que usáis una wallet, o sea, si es que uno no está corriendo su propio nodo, entonces está confiando en el nodo de otra persona. Y eventualmente esa otra persona como que te podría engañar, ¿cachai? Te podría decir que no hay recibido plata cuando sí la hay recibido y tú no tenés cómo verificarlo si es que no corres tu propio nodo. Ah, perfecto. Claro. Eso es verdad. Gracias. Bien, de nada. ¿No hay más preguntas? Parece que no. Yo tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos acabáis de explicar de Bitcoin contra otras criptomonedas como Ethereum? Eh, en lo que les expliqué ahora es prácticamente lo mismo. Eh, la, la- hay diferencias en cuanto como a otras cosas porque, eh, claro, ahora por ejemplo les hice una simplificación y no les mostré realmente cómo son las transacciones. Y las transacciones de Bitcoin son muy distintas a las transacciones de Ethereum. Pero este principio y el blockchain y esta forma como o sea, de usar firmas digitales y funciones de hash criptográfica es prácticamente la misma en cualquier criptomoneda. Lo que sí es como lo que le decía a la Paula, si es que uno no corre un nodo, entonces está confiando en el nodo de alguien más.
y si es que es muy difícil correr un nodo, eso hace que haya menos nodos y por lo tanto que el sistema en general sea más centralizado. Y ese, por ejemplo, es el caso de Ethereum, que es mucho más difícil correr un nodo de Ethereum que correr un nodo de Bitcoin. Eso hace que haya mucho menos nodos y que sea más centralizado. Entonces hay más confianza involucrada. Buena, gracias. De nada. Más preguntas. Parece que no.